Cada hogar tiene un aroma. Cuando entras a una casa hay un aroma. Sí, tal vez de la marca de limpiador de pisos que uses, ¿verdad? Tal vez el Suavitel que usas para la ropa, la comida que guisas. Pero independientemente de eso o unido a eso hay otro aroma. El aroma del alma, el aroma del corazón, el aroma del amor, de la gracia, de la bondad. Y son hogares muy agradables donde quieres quedarte, donde te sientas en la sala y por muy sencillo que sea el hogar, esa sala te abraza, ¿verdad? Hay algo en este hogar. Y cuando entramos por esas puertas, Ivonne y yo, desde el estacionamiento, sentimos el aroma de esta casa. El aroma de Cristo, como decía Ivonne, mi esposa, el aroma de gracia, el aroma de verdad, el aroma de amor. Tal vez has venido aquí ya por mucho tiempo y como que te has familiarizado con ese aroma, pero ese aroma es un grato olor a Cristo. Es un lugar lleno de amor y de verdad. Gracias por recibirnos, es un alto honor celebrar con ustedes 12 años de vida de una iglesia. Es un organismo vivo, organizado, que crece. No es perfecto, porque aunque nuestra salvación es verdadera, aún no es completa. Y todavía dentro de nosotros hay estas luchas internas que a veces se manifiestan, externas. Pero es la iglesia, es el milagro, es la novia de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es el ejército del Señor. Es quien da testimonio de su gracia y de su bondad aquí en la tierra. Y cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, enseñó a sus discípulos cómo era el reino de Dios. Sí sabemos que hay un lugar específico en el cielo donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, donde hay un trono, donde hay seres angelicales expresando adoración, donde sí nuestra vida eterna habla de un tiempo específico que trasciende esta vida. Sí entendemos que hay lugares y tiempos que describen la Biblia en los cuales estaremos, viviremos, disfrutaremos con Él. Sin embargo, cuando Jesús vino a esta tierra, dijo: el reino de los cielos ya llegó. Los está invadiendo porque el reino de Dios es Cristo mismo. En Él se representa obviamente en su persona al Padre y el Espíritu Santo que luego iba a mandar para vivir en nuestros corazones. Pero Él es el reino. Él es el reino, Él es la gloria de Dios. Hebreos 1 dice que Él irradia la gloria de Dios. Él expresa el carácter de Dios y sostiene todo con el poder de su palabra. Así que cuando Él invade planeta Tierra en su persona, con todos los atributos, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, es que los discípulos empiezan a entender cómo es el reino de Dios. Y Jesús les pregunta a los discípulos, Lucas 13, ¿a qué se parece el reino de Dios? Ellos no tenían alguna referencia como para expresarlo, para contestar. Y Jesús mismo dice: ¿cómo se los podré ilustrar para que me comprendan? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Pero al sembrarla, obviamente esa semilla lleva la información genética para crecer y convertirse en un árbol. El destino de una semilla no es ser semilla, es ser árbol, un árbol que da fruto. Y dice Jesús: cuando crece en árbol, los pájaros entonces encuentran un lugar ideal para hacer nido en las ramas, porque ya dejó de ser semilla y se convirtió en árbol. Esta semilla es plantada en cada uno de nuestros corazones. Y Jesús describe en otra parábola diciendo que esa semilla cae en 4 posibles tipos de tierra. La primera tierra es una tierra dura, dice, la tierra junto al camino. Es la tierra muy dura, endurecida por los caminos de la vida.
como dice la canción, ¿verdad? No son como yo esperaba. Y endurece nuestro corazón las experiencias, los traumas, frustraciones, complejos con los que todos cargamos. Y se puede volver dura. Entonces la semilla que Jesús da de su palabra, que lleva la información genética, espiritual, para hacernos crecer, madurar y comprobar su buena voluntad, se pierde porque la tierra es dura. Luego viene otro tipo de tierra que tiene tierra para recibir semilla, pero hay tanto espino, tanta maleza, que luego esa semilla, aunque brota o desea brotar, la ahogan, se la comen estos espinos, estos afanes de la tierra, de la vida, perdón. Y luego viene esta tierra que sí hay tierra, pero tiene muchas piedras. Muchas piedras. Y entonces cae sobre la piedra que tiene poquita tierra y no logra germinar. Estas piedras representan tantas cosas en la vida. Esta dureza, al igual que la tierra junto al camino, pero esta ya se volvió una roca. Y recibimos la palabra de Dios con cierta alegría, pero como no hay profundidad para que germine, se muere. Y luego viene la tierra ideal, la tierra de un corazón manso, humilde, dispuesto a recibir el gobierno de Dios. Y entonces la semilla se siembra y tiene la posibilidad en un proceso, ¿puedes decir proceso? En un proceso, de acuerdo a la información genética de esa semilla, que es la palabra de Dios y que contiene el carácter de Dios, tiene la información genética para que en un proceso esa semillita que cayó en lo profundo de la tierra, ahí cayó sola y en oscuridad, de pronto empieza a germinar. La vida de fe inicia como algo muy pequeño. Amor y verdad inició como algo muy pequeño. En la sala de un hogar, alrededor de 8 o 10 personas o menos tal vez, pues empezó esta semilla a germinar. Y lleva 12 años en su proceso. Y dice la Escritura que este proceso durará hasta que Cristo regrese por nosotros, hasta que alcancemos la madurez del Hijo de Dios. Y ese proceso pues durará toda nuestra vida, y como iglesia va creciendo, va madurando para convertirse en una iglesia que como un árbol da fruto y cobija a muchas personas. Sin embargo, hay personas que se quedan en la etapa de semilla. Ay, tan bonita la semilla, ¿verdad? ¿La has visto? Pues las semillas son muy lindas. ¿Cuántos les gustan las semillas de girasol? Pues viendo una semilla, viendo una película, pues te echas tus semillitas, pero pues ¿cuántos se alimentan de una semilla? Pues nomás uno, te cabe en una muela, no hay más. En cambio, si esa semilla se siembra, puede dar fruto y muchos pueden ser alimentados. Pero hay personas que se conforman con ser semilla, argumentan que es suficiente lo que reciben cada domingo. Es suficiente la información que han adquirido a través del tiempo, pero no exponen su carácter para ser transformado al carácter de Cristo. Y argumentan, ¿verdad?, que Cristo mismo dijo que la fe es suficiente, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza. Y los que tenemos ya tiempo en la iglesia, ¿cuántos cantaron y los hicieron bailar la semilla de mostaza? ¿Verdad? Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, y luego muévete para allá y luego muévete para acá, ¿verdad? No era mi canción favorita, me salía cuando sabía que estaba en la lista de las canciones de domingo, pero nos metieron en la cabeza que era suficiente. Y Jesús lo dijo: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Pero luego encontramos una aparente contradicción cuando Jesús, en la primer parábola que leímos, dice que es una semilla que se debe de sembrar
para crecer, convertirse en un árbol, dar fruto y permitir que las aves hagan su nido de manera segura. Hay una aparente contradicción entre esa parábola y esta que dice que es suficiente. ¿Y cómo solucionamos esta aparente contradicción? ¿Qué está tratando de comunicar Jesús? Escúcheme, por favor. La medida de fe que tenemos en este tiempo es suficiente para esta temporada. La medida de fe que tenemos es suficiente para una temporada determinada, pero no es suficiente para la siguiente temporada. Esa medida de fe en amor y verdad que ha crecido por 12 años ha sido suficiente en cada uno de esos 12 años. Pero para ir al año 13 y 14 no será suficiente. Sí ha crecido, sí ha obtenido resultados y recompensas, como dice la Escritura, que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Pero esa ya fue suficiente para esa temporada. Viene una nueva temporada. Y si puedes ser un poco práctico en números, te darás cuenta que la verdad es que ya no les da este lugar para una nueva temporada. Y por eso viene la tercera reunión. Ya realmente pues caben muy apenas aquí. Dicen los que saben que no puede cruzar el 70% de asientos ocupados por reunión. Y ustedes tienen el 95%. ¿Qué quiere decir en cuestiones prácticas? Que Dios los está llevando a otra temporada, porque el aroma de Cristo está esparciéndose, está saliendo de este lugar en tu persona, en tu trabajo, en tu colonia, con tus familiares, amigos, compadres. Se está esparciendo de alguna manera y está atrayendo a muchos. Pero la medida de fe que alcanzaron hasta los 12 años va a crecer, debe de crecer un poco más para la siguiente temporada que tu pastor ya está anunciando, que inicia precisamente con una tercera reunión. Los discípulos no comprendían muy bien lo que Jesús les estaba diciendo. Seguían con una fe de semilla de mostaza. Seguían con ese grato sabor de cuando Jesús los llamó. Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Mateo, ven y sígueme, y dejó el banco de los tributos, de los impuestos. Ellos seguían en esa fe, en esa emoción, ¿verdad? Como creyentes hay un entusiasmo de recordar cómo Dios nos salvó. Pero hay algunos que se quedan en esa temporada. Y ya pasaron 30 años y siguen dando su testimonio de salvación. Pero ¿qué es tu testimonio después de 10 años y de 20 años y de 30 años? ¿Hacia dónde el Señor te llevó? Porque el testimonio de la salvación vive en el pasado, en la gratitud, pero la fe vive en el futuro. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni ha imaginado la mente de un ser humano, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Habla de un futuro, habla de un proceso, de un crecimiento y de una madurez en los propósitos de Dios en medio del desarrollo del carácter cristiano. Los discípulos no lo comprendían. Jesús de repente se cansaba y decía: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Gracias a Dios por su paciencia. Luego viene en otra ocasión similar el mismo tema de la semilla de mostaza. Pero ahora el contexto es las relaciones humanas. Y los discípulos se preguntaban: ¿cuántas veces tengo que perdonar a los que me ofenden? En una ocasión Jesús dijo 70 veces 7. En esta ocasión que vamos a leer, el contexto es que Jesús le dice a sus discípulos: cuando alguien los ofenda y venga a disculparse, ustedes deben de perdonarle. ¿Y cuántas veces, Señor? 7 veces. 70 veces 7 o 7 veces habla de que debemos ejercitar el perdón hasta que nuestro corazón sea libre. Porque el perdón, querida iglesia, a la manera bíblica no es una decisión.
es un mandamiento. El amor puede iniciar como una decisión, pero llega a la madurez del mandamiento, no simplemente de una decisión. Ellos seguían en esta etapa donde creían que era una decisión, que ellos podían exigir sus derechos. Y Jesús dice: si 7 veces viene a la persona a pedirte perdón, 7 veces tú perdónalo. No está diciendo cuál es la razón por la cual te ofendió, la motivación del ofensor. Tú debes de cuidar tu corazón. Ante estas palabras, los discípulos dijeron: está muy difícil. Está muy difícil. ¿Cuántos dicen: está muy difícil ser cristiano? Está muy difícil, Señor. Y le hacen un pedido a Jesús: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y el Señor vuelve con el principio de la semilla de mostaza que debe crecer. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: desarráigate y échate en el mar, y les obedecería. Pero como el pedido de los discípulos fue: ayúdanos, muéstranos cómo aumentar nuestra fe, cómo aumentar la fe, porque ya tenemos la semilla, pero cómo aumentamos nuestra fe. Así que para ayudarles, el Señor les da una pequeña historia, una pequeña parábola que dice: cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice: ven, come conmigo? No, le dirá: prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego, y si sobra, añado yo, puedes comer tú. Y le agradece el amo al sirviente por lo que se le dijo que hiciera. ¿Cómo responde Jesús? Por supuesto que no. Y eso nos ofende a nosotros mucho. ¿Cómo? Yo vengo cansado, yo trabajé, me levanté desde muy temprano. Eso no es justo, ¿verdad? Que así somos. Y entonces el amo le tiene que pedir las cosas. Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben de decir: siervos indignos. O Reina Valera dice: siervos inútiles somos, porque cumplimos simplemente con nuestro deber. Y por mucho tiempo interpretamos este pasaje o esta parábola como: nada más podemos hacer lo que Jesús nos manda hacer, nada más debemos cumplir instrucciones. Y ese es nuestro terrible sistema educativo, que mide a los alumnos por una calificación. Y entonces el alumno estudia para sacar una buena calificación. Estudian por una calificación, pero no para obtener conocimiento, y que el conocimiento en la práctica les dé un buen resultado y un éxito de vida. Y entonces el creyente viene a la iglesia con esa mentalidad: ¿cuál es la mínima para pasar? ¿Cuál es la mínima actitud que debo tener para que Dios me bendiga? Y podemos aprender lenguaje, podemos aprender formas, liturgias, pero no está ahí la bendición. El siervo se convirtió en un siervo muy inútil, porque solo hacía lo que se le pedía. Y entonces, ¿cómo sería un siervo útil? Un siervo útil hubiera sido el que después de ir a trabajar, de arar la tierra, cuidar las ovejas, el ganado, llega a la casa, abre la puerta y con una gran sonrisa saluda al amo: ¿cómo está mi señorón? ¿Cómo está el viejo? ¿Qué se le antoja al Señor? Y quiero decirle, mi Señor, que antes de irme a trabajar me levanté más temprano y dejé la limonada lista. Hice horchata y jamaica. Sí, nos reímos porque
no lo concebimos. Ese es el problema. ¿Y sabe qué? No, nada de que tráiganse burritos del Crisóstomo. No. Tengo los ingredientes para una paella valenciana. Ale. Para un rico menudo. Si gusta puede ser pozole. Y si estuvieran en Monterrey, un cabrito asado. Y mientras me voy a lavar las manos, mi Señor, usted decida. Y si quiere todo, tenemos de todo como en botica. Le puedo armar aquí un rico buffet norteño. Me voy a lavar las manos. Ahorita me dice. Por cierto, ¿ya está viendo el partido de fútbol? Le prende la televisión con una sonrisa. Ese es un siervo útil. El otro fue un siervo que va a requerir amor y verdad para la siguiente temporada. Siervos muy útiles, que no están esperando que se les dé la instrucción, sino que aportan. Si yo llego, si le das un aplauso al Señor. Hay gente que de pronto en la iglesia, yo creo que nada más ahí en Monterrey, aquí no se da, me dice: pastor, en lo que te pueda ayudar, me dices. No, mijo, ese camión ya se fue. Ese camión ya partió. Si hay una necesidad, me dicen: no, hombre. ¿Por qué? Porque tienen fe de semilla de mostaza. Siguen en la inmadurez. Se les tiene que decir como a niños de kinder: agárrense de la manita, sigan a la maestra, levanten la mano para ir al baño. Esa es semilla de mostaza. Ay, es que nadie me saludó. Y puede ser que hay 1000 allá afuera saludándote y haciéndote fiestas. Es que a mí nadie. Es que yo nunca soy importante. Semilla de mostaza. Pero están los árboles descritos en Isaías, el huerto, árboles del Señor plantados junto a corrientes de agua, dice el salmista, que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hacen prospera. ¿Por qué? Porque han dejado la fe de semilla para entrar en un proceso de madurez, de crecimiento, donde no son siervos que siempre se les tiene que dar la palmadita, aunque es importante entre nosotros darla. Pero no dependemos de eso para ser siervos útiles para lo que el Señor está haciendo. Estamos comprendiendo los tiempos, los momentos, los lugares en los que Dios se está moviendo y está esparciendo el grato aroma de su presencia. Esta breve parábola nos indica que el creyente que permanece en la etapa de fe de semilla de mostaza continúa con la inmadurez de tener que recibir instrucciones. El otro no. Recibe no instrucciones, recibe vida a través de la palabra de Dios. Ahora que amor y verdad va a la siguiente temporada, esta madurez les va a permitir expresar lo que Pablo le dice a los colosenses: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo llamado por Él, ustedes tienen que vestirse ¿de qué? No solamente de compasión. La compasión debe ser tierna, muy tierna. Iglesia, no podemos decirle a la gente que tienen que obedecer ciegamente. Así se hacen las sectas. No podemos enseñarle a nuestros hijos la obediencia ciega.
Eso es terrible. Tenemos que aprender a cuestionar. Y tiene que haber una iglesia que con tierna compasión abraza al que está en el proceso de crecimiento, que comprende que este es un lugar seguro, donde no habrá juicio, donde no está lleno de los policías del evangelio, de los fiscales del evangelio, de los jueces que se sienten superiores moralmente, sino que es un lugar donde esta semilla que lleva un crecimiento arropa la semilla que apenas va brotando, y con tierna compasión, de acuerdo a lo que ha pasado en la vida y a la gracia, al amor y verdad de Dios, está siendo sanado, liberado, restaurado, que lleva tiempo, y por eso se necesita tierna compasión. Y también dice de bondad y humildad. ¿Sabes cómo se define la humildad bíblicamente? Que no hacemos deudores a las personas. No somos deudores entre nosotros. Gentileza y paciencia. Wow, paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir ¿en qué? En una iglesia como esta, que cuando llegas se respira paz. No es perfecta en ningún aspecto humano, pero lleva la perfección del carácter de Cristo. La iglesia se hizo para disfrutarla, no para sufrirla. Pero cuando hay alguien que sufre, como esta jovencita que perdió a su mamá, tiene la capacidad de abrazarla. Aquí estás segura. Es un árbol que ha crecido. Puedes hacer tu nido aquí con nosotros. Es una familia. Semilla de mostaza no logra eso. Por eso el apóstol Pablo insiste en que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa hace el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu Santo quiere. Y el Espíritu Santo dice, nos da, ¿qué nos da el Espíritu Santo? Deseos. Deseos por santidad, deseos por la justicia de Dios. Justicia es diferente al legalismo. Pero nos das el deseo de la justicia de Dios. Nos da el deseo del amar, de dar de nuestra vida, de nuestros recursos, de nuestro tiempo. Nos da esos deseos, pero mi naturaleza pecaminosa está resistiéndolos constantemente. Pero ahora, como dice Pablo a los romanos, no están obligados a seguir los deseos de su naturaleza pecaminosa. Y cuando hay un grupo de creyentes que dejan de ser semilla y se vuelven en una huerta, porque están en el proceso, en el desarrollo del carácter cristiano, ahí viene el Espíritu Santo. Si la Escritura dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero el sentido es, donde el Espíritu Santo es Señor, ahí hay libertad. Él debe señorear sobre nosotros al permitir con la ternura de nuestro corazón ser transformados a su imagen. Porque la clase que el Espíritu Santo, de fruto que el Espíritu Santo produce, me ayuda el piano, por favor. Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y no existen leyes que fuercen a que haya fruto. El fruto se da de manera natural. Y los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Así que
Hermanos, dice el apóstol Santiago, cuando tengan que enfrentar crecimiento, cualquier tipo de problemas, porque déjame decirte, el crecimiento, iglesia, va a traer cierto dolor. Los que somos papás sabemos que cuando nuestros hijos, bueno, yo me acuerdo mis hijos cuando estaban en la adolescencia, de pronto nos decían, me duelen las piernas. ¿Qué significaba ese dolor? Crecimiento. Y prepárate porque hay que comprar ropa nueva. Pero le acabo de comprar esos pantalones el mes pasado y pues tienen que durarle unos 4 meses por lo menos. Pero ya creció. El árbol cuando crece llega a una etapa donde tiene que ser podado. Y cuando el árbol es podado, seguramente tiene un sufrimiento. No lo sabemos porque no habla. Pero a veces nosotros confundimos las podadas de Dios con el abandono de Dios. Y no es el abandono. No es la tragedia, iglesia. No es la tragedia las podadas de Dios. Es cuando un árbol está dando mucho fruto, lo podan para que dé más fruto. Amor y Verdad ha dado fruto por 12 años y van a ser podados. No es la tragedia, no es la enfermedad, no es la división. Es la cualidad del Espíritu Santo que pone deseos en cada uno de nosotros y como iglesia para renunciar a nuestro egoísmo. Y eso va a traer un sufrimiento, pero hay un bien mayor. Es Cristo, es su iglesia y una humanidad sufriente que espera la manifestación de los hijos de Dios. Va a crecer, se va a desarrollar. Y yo espero al regresar, cuando llegue a regresar mi esposa y yo, verlos a ustedes, pero a muchos más que habiendo pasado por las temporadas de crecimiento, de poda, siguen dando mucho fruto. Queremos orar por sus pastores, como buenos amigos que somos. Pásenle, Jorge y Telma. Los amamos, los admiramos. Venimos del mismo árbol, siendo ramas diferentes, pero finalmente del mismo árbol. Compartimos grupo de jóvenes en diferentes temporadas. Jorge me llevaba de la mano. Me decía, ven niño, ven, te voy a llevar. Yo, sí, maestro. Sí. No, pues obviamente es más joven que yo, Jorge. Y nos complace tanto estar aquí. Y estando aquí, sinceramente, yo le decía a Ivonne, son uno de esos viajes, ya no viajamos Ivonne y yo, pero estos viajes nos dejan un grato sabor en el alma. A veces decimos en el espíritu, yo no puedo distinguir en mi espíritu, pero mi alma que expresa lo que mi espíritu siente por el Espíritu Santo puede percibir y saborear el grato aroma de esta iglesia. Y pues vamos a orar por ustedes. Señor, gracias que nos permites estar aquí. Celebramos la vida de Cristo en esta iglesia. Celebramos 12 años de amor y verdad, de gracia, Señor, de una gracia llena de justicia, de santidad que ha edificado, Señor. Tu palabra dice que con lágrimas llevarán la semilla, pero con alegría traerán las gavillas. Y Señor, han estado en esa temporada de lágrimas y habrá otras, pero hoy, Señor, es la temporada también de gavillas, de fruto, Señor, y te damos gracias por ello y pedimos, Padre, que sigas dando entendimiento a Jorge y a Telma en esta nueva temporada y en estos procesos de crecimiento, de desarrollo de carácter cristiano en ellos y en la iglesia. Ellos puedan guiarlos en la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Que Señor, tú suplas para esta nueva temporada y que esté llena de frutos, Señor, que te glorifican a ti y que te sientas tú, Señor, tan cómodo en este lugar, que siga floreciendo tu obra,
que los guardes en salud, Señor, que los libres del mal, que los guardes a ellos y a sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, que les muestres tu gloria y que puedan disfrutar también ellos de este fruto. Que abras puertas, Señor, y pongas los recursos necesarios para esta nueva temporada. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Bendícelos, Padre. Que la rica herencia que les has dado en Cristo siga manifestándose en ellos, en su familia y en su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.